¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya iniciar este programa que se hace llamar Metalízate, mi nombre es Tifus y bueno, pues ya estamos aquí listos para una emisión más, la primera emisión de este mes de noviembre, ya mes frío, estamos pasando pues estos días tradicionales de conmemoración y festejo a los muertos, no solamente en México sino en otras partes del orbe. Y bueno, pues como habíamos comentado con ustedes, vamos a retomar, a que se dé la segunda parte de esta sesión satanista, si así le podemos, aquí con esta organización que nos visitó hace un mes más o menos, hace como un mes, y que bueno, quedó pendiente que ya íbamos a adentrarnos, bueno, nos dieron de alguna manera la introducción y pues esta noche vamos a adentrarnos ya en lo que es la simbología y cómo el satanismo ha influido en las culturas del mundo, y bueno, pues a tratar de entender un poquito y que nos quede más claro esto. Entonces, pues saludos muchachos, aquí están. Muchas gracias por Hola, la invitación. buenas Buenas noches. Y pues, bueno, si quieren nos vamos arrancando. Sí, así es. En este asunto. Porque nada más tenemos una hora y el tema Sí, es bastante profundo. Sí, pues, Bueno, a mí me pues, gustaría empezar mencionando que los símbolos del satanismo, como cualquier otro símbolo, engloban ideas complejas y el símbolo sirve para simplificarlas, ¿no? Y hacerlos más entendibles. Entonces hoy vamos a estar hablando de esos símbolos. esos símbolos. Pues, eso es la idea de lo que se maneja popularmente con lo que se conoce como los sigilos. De hecho, es una manera de simplificar todavía más, Sí. ¿no? Que hay algunos que son más complejos, y yo creo que pues el que es de base y el que mucha gente conoce, y de hecho hay muchas controversias ahorita en internet por esto, es el famoso sigilo de Baphomet, o la figura de Baphomet, ¿no? Que es esta figura con pues un poco andrógina, con cara de cabra, pechos de mujer. Y su origen viene con los templarios. De hecho tiene un origen muy misterioso el Baphomet, Que no es tan lejano, ¿no? Estamos hablando de 700 años. Sí, más o menos, que precisamente, y de hecho de esta parte de los templarios pues va a surgir una buena parte de todo lo que después surge como asociaciones secretas, como los masones, los rosacruces, todo el conocimiento que se supone que tenían. Y muchas leyendas, como el viernes 13, ¿no? Que se supone que una de las razones por las que es un día de mala suerte es porque a los templarios los juzgan y los acribillan en un viernes 13, y el líder de los templarios maldice Ese día. maldice ese día, y por eso igual viene esta leyenda, ¿no? Del viernes 13. Lo primero que hay que decir de Baphomet es que es una figura de la que no se tiene como mucha certeza cómo nace. ¿Por qué? Porque a los templarios simplemente se les acusa de adorar a Baphomet. Pero Baphomet tiene muchos significados. Realmente, y al meterte a fondo a estudiar la historia, pues la razón por la que juzgaron a los templarios es porque ya tenían muchísimo poder económico y muchísimo poder militar. Y eran una amenaza para el Vaticano y para los reyes de Francia. Entonces eso es lo que realmente hay detrás, ¿no? Incluso estaban posicionando en lugares de poder, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la palabra Baphomet, acá les tengo, para que no, el acordeón, para que no nos vayamos a equivocar y demos los datos bien correctos. De las tres teorías, ¿no? Una es que viene del griego Baphemeteus, o Bis Bophus Metis, recordando que en esa época, en la Edad Media y con el surgimiento de la religión, mucho de lo que se manejaba dentro del cristianismo era en latín y en griego. Y el significado de Baphemeteus o Bis Bophus Metis era bautizo o iniciación. Entonces lo que se piensa es que cuando les decían, no, pues es que te vamos a meter al Baphomet, pues era realmente la iniciación como caballeros del templo. Otra es que era una mala pronunciación del nombre del profeta Mahoma, que se le llamaba Mahomet. Y igual, profundizando bien en la historia, los cristianos
o esta idea con la que van a hacer las famosas cruzadas, es porque decían, es que en Tierra Santa no hay cristianos. Pues no, sí había cristianos, ¿no? Nada más que dominaban los musulmanes, y pues al fin y al cabo ellos, al convivir con cristianos y musulmanes, porque también los templarios hicieron toda una convivencia ahí, también por eso era una controversia, ¿no? Porque ya no era tanto que quisieran conquistar Tierra Santa, ya tenían cuestiones mercantiles, cuestiones económicas, y utilizar pues digamos una palabra raíz para referirse al mismo Dios, que eso lo platicamos la vez pasada, ¿no? De todas las religiones de Abraham, los judíos, los cristianos y los musulmanes pues adoran al mismo Dios. Entonces, para no entrar en controversia con la gente de la región y sobre los profetas, entonces otra de las teorías es que utilizaban esta palabra mal pronunciada, que era el Mahomet. Y de ahí pues surge todo el juicio, y después un amiguito, aquí traigo el libro Dogma y Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi, saca lo que es la figura de Baphomet, que es la culturalmente conocida, que es esta. Si andan por ahí camaritas. ¿Ese lo tenían los templarios? Se supone, o bueno, dentro de las acusaciones dice, ¿no? Que adoraban a un ser con pies de cabra. Macho Y cabrío. hay muchas interpretaciones, porque también se decía que la barba era como que representaba la barba de Cristo. Entonces, en realidad, hablando en las cuestiones de los templarios, es que se les juzga y se les acusa de adorar a Baphomet, y que es según la iglesia y de los reyes de Francia, es una adoración al demonio, y los juzgan y se los echan, ¿no? Bueno, yo he visto algunas de las, pues de las, podríamos decir, de las ruinas de algunos palacios, que construyeron los templarios en Tierra Santa, y solamente lo que yo veo es como un rostro. O sea, sí, porque creo que en el juicio que les hacen a los templarios, a los grandes maestres, creo que me puse a los últimos 2 grandes maestres, pues no había algo así documental que le dijeran es Sí. sino que simplemente se guiaban por una como escultura, pero es únicamente la cara que aparecía en las iglesias porque les decían eso qué es, ¿no? O sea, eso no es ni un santo, eso es lo que ustedes adoran, ¿no? Ese es Baphomet, pero pues en sí era como un rostro, ¿no? Y generalmente tenía que ver con esta mezcla, ¿no? Siempre entre bestia y ser humano, porque también representaba hasta un poco esto, ¿no? De nuestra parte animal, y por eso también era como medio mal visto, ¿no? Por la iglesia. Sí, y precisamente digo, en esta cuestión de que si se estudia más bien el juicio de los templarios, pues es que en realidad no había pruebas, o sea, simplemente dijeron, estos canijos ya tienen mucho poder económico, mucho poder militar, y vamos a buscar por dónde les damos, y pues lo único que tenía fuerza para juzgarlos pues era la Inquisición, y la naciente Inquisición, que empezaba ahí, ¿no? Ahí empezaba, sí. no había como tal, digamos, esa estructura, pero pues ya había este tipo de juicios por brujería, por idolatría, especialmente pues a ellos que se supone que eran pues gente que iba a Tierra Santa. Pues era persecución por cuestiones político-económicas, ¿no? Sí. Algo parecido a lo que les hacen a los cátaros unas décadas antes, ¿no? De los templarios. Entonces, finalmente Baphomet, pues qué podemos decir, es una creación de la propia iglesia. Sí, de hecho es lo interesante que esto se va a andar mucho en la plática del día de hoy, que realmente todo lo que se conocen como símbolos satánicos no es que los haya creado el satanismo como tal, todos tienen un origen en libros y grimorios creados por gente de la iglesia que trataban siempre de algún modo de crear una nueva serie de villanos para mantener como a la gente entretenida y asustada, y de ahí viene toda esta simbología. Por eso de los templarios surge porque se supone que los templarios eran los caballeros del templo del rey Salomón. Entonces después ya viene toda esta imaginería que viene, por ejemplo, con las clavículas del rey Salomón, y que contiene, ¿no? Estos precisamente sellos o sigilos en los que se supone que podías invocar a cada uno de los demonios que dominaba
Salomón. Invocar y controlar, ¿no? Que podía controlar, y todo eso, o sea, ya todo lo que surge en el ocultismo posterior, pues todo nace a partir del juicio de los templarios, porque se tiene la idea que ellos al ser los caballeros del templo encontraron pues muchos escritos y muchas cosas que el rey Salomón pues él tiene como el rey pues más sabio dentro de la mitología cristiana, pero pues son, te digo, hay realmente pues muchos matices pues más bien políticos y sociales y económicos realmente en el juicio de los templarios cuando se estudia históricamente, porque no hay una prueba realmente en ese juicio de los templarios, nunca se demostró exactamente, no había una figura así. Ellos jamás lo aceptaron, ¿no? Sí, y precisamente por eso después este último maestre templario los maldice, ¿no? De hecho hay una serie de novelas que se hicieron después que se llaman Los Reyes Malditos. Los Reyes Malditos. Que surgen precisamente de esta retomando idea. Todo. Retoma toda esta idea de la maldición, ¿no? Y por eso se ha tomado, ¿no? Como la figura más importante en el satanismo y en el ocultismo, esta figura de Baphomet, aparte de que engloba todos los principios de la doctrina de Hermes, ¿no? Representa los opuestos, el día y la noche, la luz del conocimiento, el macho y la hembra, el catalizador y el receptor de energía. Entonces todos estos después principios que se pueden encontrar en, por ejemplo, la doctrina de Hermes, en el Kybalión, por ejemplo, todo eso está englobado en la figura del Baphomet. Y pues obviamente con esta parte de la cara de cabra, pues ya es así como el gancho de este símbolo, esta figura, pues es satánica, ¿no? Y ya se le pone ese mote, y al ser pues la más popular, acompaña después a pues prácticamente todos los grupos de satanismo, y después se le hace el sigilo, que es como una versión un poquito más pequeña, y es el que se conoce popularmente, ¿no? La estrella de 5 puntas, el rostro, ¿no? Con el rostro de la cabra, y de hecho hay diferentes versiones. Entonces, por ejemplo, ya el sigilo, por ejemplo, ya tiene igual otra interpretación. ¿Por qué? Porque es el pentagrama, porque es la cara de la cabra, y las letras que están afuera, que no aparece también en todas las versiones. ¿No? Es hebreo y dice Leviatán. Bueno, vámonos con un tema y regresamos ahorita aquí a la charla para ir seguir comentando este asunto. Pues ya empezamos hace 700 años y bueno, pues vamos a ir a tratarlo también de hacer cronológico para que el radioescucha pues le vaya entendiendo, mi buen Ocelot. Bueno, pues acá los maestros platicando con nosotros sobre estos temas. Y bueno, ahorita fuera del aire tratábamos de matizar el aspecto del satanismo en términos pues podríamos decir historiográficos, de que hay muchos vacíos temporales en los que no encontramos textos, no encontramos fuentes, no encontramos pruebas, no encontramos nada. Solamente la iglesia es la que lo tiene ahí en su índex y no sé, sus... Pues fue totalmente, por algo se le llamó la edad oscura, ¿no? Porque ellos controlaron todo el conocimiento, lo que no les gustaba lo quemaban o lo almacenaban, es muy seguro. O lo modificaban. O lo modificaban también, ¿no? Porque incluso es algo que ha pasado hasta cuando vinieron a la conquista espiritual aquí en México, que es lo que se piensa, ¿no? Que muchos libros como el famoso Popol Vuh, realmente esa traducción que le hicieron está muy encajada como a mitos cristianos, ¿no? Como para que pues, fuera muy similar. Y siempre usaban este sincretismo, ¿no? Más bien usaban el sincretismo como arma para introducir sus ideas y que fuera entrando en su religión, que se le hiciera más fácil, no tan complicado. Exactamente, ir metiendo al que iban a convertir. Sí, o que encontrara esta naturalidad en la conversación. Es que es lo mismo, ¿no? Sí, tu Dios y mi Dios es el mismo. O sea. Y eso lo ves muy marcado en esas ceremonias como el San Antonio de Atocha, todo eso, que en realidad está muy conectado a deidades prehispánicas, pero los mismos prehispánicos lo veneran como religión judeocristiana, y entonces como que hay un revoltijo raro. Y bueno, en estas fechas que acabamos de pasar precisamente con el famoso Halloween o Samaín y el Día de Muertos, que pues realmente fue eso, ¿no? El sincretismo, y sí, precisamente lo que platicamos fuera del aire es que pues prácticamente pasan 300, 400 años desde que juzgan a los templarios, cuando empiezan a aparecer textos un poco más abiertos. Precisamente decíamos, ¿no? Esto, ¿no? Que el mote de ocultismo se le da porque eran
pues conocimientos que no cualquiera tenía acceso, y siendo el ocultismo como el antecedente de la física moderna, porque realmente sí lo es, los ocultistas trataban de entender cómo funcionaba el universo y cómo podían manipular las leyes del universo. Y también está esta idea del maestro, ¿no? O sea, Ajá. no solo los maestres tienen el suficiente conocimiento para poder interpretar esto, ¿no? Y ellos son los que lo compartían. Y pues cuando lo compartían, cuando se perdía cierta información, ¿no? O la percepción cambiaba entre grupo a grupo, ¿no? Sí, ha pasado, por ejemplo, las famosas clavículas de Salomón, pues es una idea, ¿no? De que se supone que llegan a Crowley las traduce, pero pues como que no se tiene bien idea de cómo llegaron a él y qué tantas traducciones o modificaciones incluso ya habían sufrido en el proceso, ¿no? Y pues sí, la iglesia fue realmente la promotora de estas ideas populares, todas estas ideas populares del satanismo, de las cruces invertidas, de leer la Biblia al revés, de las brujas que se robaban a los niños y todo ese rollo. El pentagrama, ¿no? Invertido. El mismo pentagrama invertido también, ¿no? Porque por ejemplo, con los paganos lo utilizaban con la punta hacia arriba, los paganos, por ejemplo, los celtas. Y incluso es el cuerpo humano, dicen, ¿no? Ajá, y hubo precisamente en esta parte de conquista espiritual alguien que incluso trató de hablar de las heridas de Cristo y lo simbolizaba como el pentagrama, ¿no? Y que era como el Cristo también, ¿no? Precisamente en todo este punto del sincretismo, ¿no? Y esto de lo terrenal y lo espiritual. Ajá, y entonces por eso han tomado esta parte de que el pentagrama con la punta hacia arriba, que en los primeros libros, bueno, en el primer libro donde nacen estas dos figuras, un libro francés, está el pentagrama apuntando hacia arriba con la figura del ser humano y dice Adán y Eva, y luego viene este famoso sigilo de Baphomet que está apuntando hacia abajo con la cara de la cabra y dice Samael y Lilith, ¿no? Que son como las contrapartes. Ya después se va modificando porque hay diferentes versiones del sigilo, por ejemplo el que es muy popular ahorita con las letras en hebreo y ya sin el Samael y Lilith, es un sigilo que toma la ley de Maurice Bessy, que Maurice Bessy se supone que era un aprendiz de Crowley. Y se cuenta que la Bey, pues encontrándose cuando él igual estuvo en logias y todo esto, vio el sigilo y le gustó, pero también el sigilo que utiliza el Church of Satan también está modificado del original de Maurice Bessy. Entonces se han hecho como modificaciones. De hecho, técnicamente digamos que un sigilo lo podría hacer como cualquiera, simplemente es como simplificar ciertos símbolos y englobarlos, ¿no? Esto puede ser tu sigilo personal, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, porque lo hemos visto así, hemos visto muy modificado, ¿no? Hay diferentes. Sí. Lo que no cambia, pues sí es la cara de la cabra. Sí, normalmente el pentagrama y el leviatán también es la estrella. muy frecuente, ¿no? Ajá, y las letras a veces no vienen en las puntas, a veces las modifican en la forma en la que están o así, pero ya es como el general y el que pues, se encuentra normalmente en todos los libros. Bueno, habría que comentarles a los radioescuchas que por qué la cabra, ¿no? O sea, por qué ese animal en particular es el que pues del que estamos hablando, ¿no? Que aparece tanto en el pentagrama como Baphomet, este ser andrógino, porque la cabra es la acumuladora de pecados, ¿no? Es exactamente para los judíos el famoso chivo expiatorio, sí, de ahí viene para los judíos, ¿no? O sea, entonces por eso es que es la cabra. Y también decirles que Leviatán es un monstruo, ¿no? También dentro de la mitología se supone que es un demonio marino. Un demonio marino y bueno, pues muchas ocasiones fue asociado pues como que podemos decir el monstruo más maléfico, ¿no? Así como que el más temido, ¿no? Podemos decir por los judíos. Por los judíos y después incluso en diferentes grimorios que representan como se van modificando, ¿no? Algunos y que tratan de representar siempre cuatro príncipes del infierno, porque los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, uno de los que nunca falta es Leviatán, ¿no? O sea, Leviatán, Satán y Lucifer son como los 3 nombres que normalmente en diferentes como grimorios van a aparecer
prácticamente de cajón como los meros, así, los malos de veras, ¿no? Los que Y en este controlan. caso, por ejemplo, la figura de Satán, esta también es una creación más o menos de la Edad Media, ¿no? Sí, De este ser homínido, pero pues, con barba como de chivo y pata de marrano. Y como estamos hablando, también la misma iglesia fue generando sus mismas imágenes a través de artistas. Dijo es, ¿no? Y la gente las englobando fueron de diferentes tomando. culturas, ¿no? Porque englobó a deidades griegas, a deidades celtas. Ujú. Entonces, así, no, ¿quién es el máximo en europeo? El dios cornudo. Tiene que tener cuernos. Y patas de cabra, los griegos, ¿no? Sí. Entonces englobó toda esa parte, porque aparte pues tenía que representar esta parte animal y los instintos, O sea, que es lo malo, ¿no? Y Comentabas tú ahorita la iglesia siempre se alimentó de lo grecolatino, ¿no? De lo grecolatino. Entonces como que si hay una influencia muy grande de seres de la mitología griega, ¿no? Claro, y tomaba, Vertidas en el diablo. El Claro, fauno, el dios Pan y demás. exacto, y tomaba estas imágenes como de cabríos, porque también representaba a los paganos, a los que estaban alejados de Dios, a sus creencias, ¿no? Y era una forma de que la gente asociara para tener este rechazo. Y que tenían sus festividades bien locochonas, ¿no? O sea, están los famosos bacanales, por Sí. ejemplo, ¿no? Que eran... Sí, del dios Pan, ¿no? Ajá. Y finalmente pues sí tiene cuerpo fáunico hacia abajo y mitad hombre, ¿no? Y tenían que hacer toda esta y representación. sexualmente y vicioso, ¿no? Vicioso en el Ajá. alcohol y el sexo, ¿no? Y tenía connotación muy sexual siempre. Esa era como parte muy importante para la iglesia, Violaban ¿no? a las ninfas, no sé. Que todo lo instintivo, todo lo carnal, todo lo placentero siempre fuera representación de lo malo. O sea, esto es de lo que te debes de alejar. Entonces así fueron construyendo Sí. pues esta figura del diablo, y cuestiones muy populares que pues luego ni se usan, ¿no? De hecho realmente muchas de las tradiciones o de lo que se piensa El folclore, en cuanto a cuestiones del diablo y de Satán se crearon en la Edad Media Sí. como leyendas, ni siquiera es propiamente que vengan en la Biblia. De hecho en la Biblia la figura de Satán aparece muy pocas veces. Sí. Yo creo que se le menciona, Nada yo más creo es que como el viejo y el nuevo o el adverso y ya, ¿no? no se le Ajá. menciona, creo que más de 10 veces en toda la Biblia. Y hasta menos, ¿no? O sea, más bien, Sí. y siempre es con esta idea de llamar adversario a alguien, ¿no? O sea, siempre es como con esa... Ajá, como Porque el juicio de los templarios es que a mediados del siglo XIV, más, sí. cuando empieza el exterminio, y de cuándo data la Divina Comedia de Dante. Por ahí hacia adelantito, ¿no? Según yo, es Unas como por 3 décadas. 1600, 1700, a ver si ahorita podemos googlearlo como siempre, eso nos Sí. ayuda. Y que bueno, por ejemplo, es una de las Sí. ideas bien populares del infierno. Y es quizá con esta obra se populariza en Europa y creo que es la que les dejó bien claro a la gente que es que el sí infierno. existía, y que cómo vivía era. en el infierno, que había círculos y que él estaba en un lugar específico, ahí estaba, ¿no? Y las litografías ya se generaron pues 200 años después, pero en sí la Divina Comedia, Dante, sí es muy descriptivo en torno a cómo es el diablo, ¿no? O sea, sí es Sí, ¿no? físico. Y siembra pues todas esas ideas posteriores que se tienen del fuego, el azufre, el sufrimiento Sí. dentro del infierno, van dados pero es precisamente esto, ¿no? Y Realmente igual la iglesia lo avaló, o sea, la iglesia lo eso es lo curioso, porque popularizó y todo para que la gente tuviera miedo. la iglesia lo avala estas ideas o da rienda suelta a todas estas leyendas, pero si vas y estudias su libro de cajón, la Biblia, pues realmente la Biblia no toca como todos este tipo de cosas. Sí. La Biblia jamás dice cuál es el aspecto Sí, ¿no? del adversario, ¿no? Jamás te habla, ¿no? Ni todo eso que el infierno tiene círculos y que está debajo de la tierra Sí. y que accedes por un río Y de hecho igual algunas ideas de Dante, por ejemplo, tienen mucho tinte de las ideas, por ejemplo, griegas, ¿no? Ujú. Sí, No, porque y- era un erudito ese Y este tinte que le mete en cada nivel del infierno, o sea, es habla mucho como de la sociedad, ¿no? Es también Ujú. como una crítica política. Aquí encontré que es de 1306 aproximadamente. Sí, Pues, prácticamente coincide con el juicio de los con el juicio de los templarios. templarios. Sí, está muy a la fecha. Sí. Pues vámonos con un tema
y regresamos para continuar con esta charla, mi buen Ocelot. Bueno, pues ligado a esta pregunta que nos hacen, el impacto que tiene el satanismo en la sociedad, si pudiéramos vincularlo con con la fuerza que ha tenido el satanismo. O sea, si pudiéramos decir a partir de cuándo el satanismo se fortalece o ya se puede ya se le puede investigar o ya hay textos satanistas o de plano ya sociedades que abiertamente digan son sociedades satanistas. Ok. Lo que comentamos al inicio, ¿no? Después del juicio de los templarios es la base para subsecuentes sociedades secretas, pero seguían siendo precisamente, ¿no?, con este tono ocultista, prohibido. Y precisamente comentábamos fuera del aire que una de las personas que se les tiene así como el wow, el boom, es Crowley, pero Crowley siempre se negó a tener cualquier asociación, o sea, que no se decía adorador ni nada. Ajá, nunca se decía adorador del diablo, de Satán, así, aunque se le tenía como una figura muy malvada. Y pues, digamos, todos los grimores, por ejemplo, es la traducción de él, ¿no?, de las películas del Rey Salomón, pues se tratan no de enaltecer a la figura de Satán o del diablo, ¿no? Se trata de dominar demonios, ¿no? No es propiamente una cuestión como de yo soy aliado de, ¿no? Entonces, esto lo decimos siempre, ¿no? Aunque mucha gente le incomode, no le guste, haga berrinche, el satanismo como tal no se entiende hasta LaVey, porque LaVey fue la primera persona que dijo, tú me dices adorador del diablo, pues sí, soy un adorador del diablo. Y fue la primera persona que tomó para sí, para su grupo, el nombre de Satán y de satanismo y de iglesia de Satán, ¿no? Y que lo fue como herramienta, ¿no?, para también propagar la información y su grupo. Sí, utilizar o sea, lo quiso ya institucionalizar, ¿no? Exactamente, porque antes había estos grupos. A ver, esto regados. Que decíamos, lo de ahorita que comentábamos fuera del aire, sobre el Hellfire Club. Ajá. A ver, ¿cuándo se desarrolla, en dónde se desarrolla y qué impacto tuvo en su tiempo? O si lo tuvo o siguió oculto. Sí lo tuvo, pero no tanto igual como se piensa, ¿no? Igual fue de esos grupos. Era un club social más. Era un club social, exactamente. No fue que ellos se dijeran satanistas, es que les pusieron el mote de satanistas. Se reunían primero en un café en Inglaterra y como empezaban a incomodar, porque eran un grupo de intelectuales, decíamos, ¿no? Eran a veces blasfemos por cuestiones jocosas, y aunque la iglesia ya para ese entonces no tenía tanto poder, seguía teniendo, había todavía temas tabús y cosas prohibidas, se empezaron a reunir después en una mansión, y entonces pues nadie sabía qué pasaba ahí, ¿no? Entonces les empezó a decir que había orgías y que había sacrificios, etcétera, Bebían etcétera. Sangre. Ajá, y lo comentamos, ¿no? Lo más bien documentado que se supo que hacían era esta cuestión de que robaban cadáveres, pero para hacer estudios médicos. Realmente otra cosa, igual, era el rumor y el mote que la gente les puso. Pues sí tuvo de alguna manera influencia porque ya fue, digamos, un grupo, entre comillas, más abierto, o que no se escondían, lo hacían, esta cuestión blasfema por jocoso, simplemente pues porque se divertían. Porque se divertían y porque eran realmente un grupo de intelectuales. Y pues mucha de la base que utiliza la Church of Satan para hacer sus grupos, pues es eso, ¿no? Son reuniones para intercambiar ideas, para filosofar, para aunque se tiene mucho la idea de que esto está ligado a cuestiones como orgiásticas y así, realmente no es como tan pesado como la gente piensa. Les digo, aquí en el satanismo hay una libertad sexual en la extensión de la palabra. Tú puedes decir, yo soy feliz monógamo con mi pareja, pues es tu rollo. No, pues yo sí me frustro, yo necesito varias parejas sexuales, pues es tu rollo, ¿no? O sea, si hay personas que te acepten así, pues es tu onda, ¿no? Entonces realmente desde ahí empieza a tener el boom, ¿no? Aparte que pues ya estaba la naciente, la fuerza de la televisión, y entonces cuando LaVey salió, aparte pues funda su iglesia en los 60s, cuando todo era amor y paz y los hippies, y llega este hombre a decir, pues no todo es tan bonito como lo pintan, y no puedes darle amor a todo mundo, porque hay gente que si le das amor te va a dar una bofetada, y lo único que estás haciendo es drenar tu amor y no les das el valor, ¿no? El amor es raro, ¿no? Porque también piensa la gente que en el satanismo somos así como de, en vez de decir buenas noches te deseamos malas noches, y cosas así, ¿no? Bien rebuscadas. Y realmente no, los satanistas no somos... en su interior solamente odio. Ajá, exactamente. Ya vienes tú, no decimos, ojalá te mueras. Ajá, exactamente. O sea, y que tengas horribles pesadillas y cosas así, ¿no? Bien rebuscadas.
Pero realmente los satanistas somos amantes de la vida y somos gente como de mucho amor. La diferencia es que nosotros pensamos que el amor no se lo puedes dar a todo mundo, sino solamente a personas que muestran que son dignas de, ¿no? Que te den una respuesta positiva también para lo que tú das. Entonces se volvió un cierto boom con él, con la Bey, pero también, y esto lo comentamos la vez pasada, no tuvo el impacto que debió de haber tenido el satanismo como una idea filosófica, religiosa, una doctrina que rescatara otra vez al ser humano y que adorara al ser humano. No lo tuvo porque siguieron manteniendo esta idea un poco hermética y un poco oculta, y digo, fuera de los libros, que los libros estaban, la bibliografía de la Bey estaba a la venta para cualquiera que la quisiera tener, pues sí habían muchas actividades y muchas cosas que se mantenían como muy por debajo, y que pues también de algún modo sirvieron, porque pues siguen generando este morbo de que igual ahí hay algo oculto, algo prohibido. Y nos pasa a nosotros, ¿no? Hay gente que nos dice, es que seguramente ustedes tienen un conocimiento y ustedes sí lo niegan, pero sí saben pactar y tienen sus demonios ahí para ustedes, así. No crees que tengo un demonio de mascota ahí en mi casa. Sí, entonces nada que ver, ¿no? Pero si ya con él se popularizó, ¿no? ¿Qué tanto así que todos los grupos que han seguido a él, por ejemplo aquí en América Latina, que ahorita se está volviendo un tema tópico, pues le avientan mucha calabaza a la Bey, pero siguen utilizando el nombre de satanismo, aunque dicen, nosotros somos satanistas, pero nos vamos a la raíz, y a la raíz del nombre y el resto. Bueno, entonces ¿por qué sigues utilizando la palabra satán? ¿Por qué sigues utilizando iglesia? ¿Por qué sigues utilizando satanismo, no? O sea, si te vas los conceptos. Siguen utilizando tanto los mismos conceptos y siguen haciendo las mismas cosas que él hizo, ¿no? Toda la parafernalia. Toda la parafernalia que él hizo, la manera de organizarse. Algunos incluso de estas agrupaciones se fusilaron el cuestionario, porque el cuestionario para la Church of Satan pues está abierto, tú lo pides y te lo mandan, nada más lo pasaron al español. Ya después se apropiaron de él y dijeron que era propio, ¿no? Entonces a nosotros sí nos da como mucha risa, porque decimos, no es que adoremos la figura o la persona de la Bey, pero sí estamos agradecidos con su legado, porque realmente todo lo que hay ahorita es satanismo. Hasta grupos que han tomado mucha fuerza, como el Satanic Temple, que también es de Estados Unidos y que es de ex miembros de la Church of Satan, pues no se entendería sin la Bey. Definitivamente no hay manera de que el cambia satanismo... muy poco. Sí. De hecho, en Estados Unidos sí hay un impacto mucho mayor que en México, ¿no? Sí, satanismo. Aparte porque, lleva... Tienen más presencia política. Bueno, y, es muy importante. unas que llevan muchos años, y ahorita el Satanic Temple, ellos no son de la idea hermética, son de la idea militante, entonces han tenido presencia política. De hecho, ahorita hay una controversia bien cañona con la serie de Sabrina de Netflix, porque sacan una figura de Baphomet en la serie, y el Satanic Temple mandó a hacer una figura Sabrina, de Baphomet. la del gato negro. Ajá, exactamente. Salió una nueva versión en Netflix de Sabrina. Ajá. Y en una parte de la serie sacan esta figura de Baphomet y trae unos niños alrededor, y el Satanic Temple había hecho una figura así con fines políticos muy claros. Ajá. Hace un par de años, y entonces el Satanic Temple dijo, los vamos a demandar. Pues sí, por utilizar, ajá, y aparte sí es un rollo, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, empezaron a decir, no, es que estos güeyes dicen que son dueños del Baphomet. No dicen que son dueños del Baphomet, sí, dicen que son dueños de esa figura, de ese arte, exactamente. Ajá. De ese arte, esa sería la definición correcta, ¿no? Y aparte que pues dicen, es que esta serie sí está bien pseudo satánica, ¿no? Yo me di a la tarea de verla. Digamos, como terror hollywoodense está chido, pero sí son todos los peores estereotipos del satanismo, sí. Precisamente salen así. Los explotan. Ah, Satán es el malo, es igual, ¿no? Esta parte de las brujas, así como de, por nuestro señor Satanás, ¿no? Y precisamente sí utilizar palabras como estas, ¿no? Hay una parte en la serie donde hay unos juicios, que es el trino del diablo, y en vez de decir orden en la sala, dicen desorden en la sala, y empiezan con sus martillos, ¿no? Así toda la parte así bien súper estereotipada. Y pues la gente en Estados Unidos, tanto el Satanic Temple como la Church of Satan, sí son muy reacios a que haya series o películas que tomen el tema del satanismo y le den ese mote, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque en el contexto de Estados Unidos hay gente muy conservadora y muy violenta. De hecho, el Satanic Temple sufrió hace 3-4 meses, sufrieron un atentado en como su cuartel general, digamos, es muy público, es en Salem y saben todo el mundo dónde está. Alguien trató de entrar a su cuartel y le rociaron gasolina en su puerta. Entonces, sí allá es un tema más delicado. No, hasta nosotros lo hemos visto.
las personas tienen como ideas erradas luego y tienden a tomar malas decisiones a raíz de ese conocimiento. O sea, hay gente que hasta hecho, soy capaz de matar por ustedes, voy a robar a un niño. Asesinos seriales. En esas mismas ideas malas que son populares, ¿no? Tratan de incrustarlas ahí para cargarles el muertito. Ajá, no, y sí hay gente así que sí ha llegado bien fanática, ¿no? O sea, díganme como pacto, les doy dinero, a quién tengo que matar. Sí. O sea, de plano, sí, Yo si secuestro un niño, solo díganme cómo debo de matarlo, así de, no, cálmate. Pues así es. Bueno, pues vámonos con un tema más, mi bueno Celot, y regresamos para continuar con esta charla, porque bueno, pues ya estamos en la recta final. Feriana, la iglesia luciferiana. ¿Esa dónde está? Ok, entonces ya nos da chance de meternos en el siguiente tema, que es el famoso sigilo de Lucifer, que es como una especie como de V hacia abajo. Igual, ¿no? Lo que veníamos platicando en todo el programa, ¿no? La iglesia católica tiene la necesidad de crear como una nueva serie de villanos. Pues tiene que ir renovando, ¿no? De renovar. Y entonces en el siglo XVI llega el Grimorio Verum, y es ahí donde aparece por primera vez este famoso Es el Grimorio de la verdad, ¿no? el Grimorio de la verdad, y es donde aparece por primera vez este sigilo de Lucifer. ¿Quiénes son los luciferianos? Los luciferianos son una agrupación igual que yo les llamo los gnósticos del satanismo. ¿Por qué? Porque ellos toman este sigilo de Lucifer en su escudo, y ellos te dicen que sus creencias las puedes tomar de manera metafórica y simbólica, o ellos también creen en Lucifer, pero creen en Lucifer no como un ente, sino como una fuerza dadora del conocimiento. Por eso se llaman así. Ahí existe. ¿Qué raíz latina? Lucifer tiene una raíz latina. Ajá, de hecho Lucifer. Ángel de luz, algo así, ¿no? Ahí es. Viene. Si lo vas rastreando ya fuera de la parte cristiana, porque de hecho hay partes de la Biblia en latín y en griego donde al mismo Cristo se le llama Lucifer porque es portador de luz, o portador del conocimiento, pero los romanos tienen un dios Lucifer que viene del dios Eósforo o Fósforo de los griegos, y que para algunos, que platicábamos eso en el corte, también es una representación de Prometeo, que es el dador de luz, ¿no? El que se roba el fuego de los dioses y se los da a los hombres. Hay ideas de las cuestiones del luciferanismo que a los satanistas nos parecen interesantes, pero sí son vertientes pues un poco diferentes, ¿no? Porque como comentamos, generalmente los luciferianos, los bien metidos en este asunto, sí tienen la idea de que sí existe una energía o un ente llamado Lucifer, y pues nosotros no, para nosotros, como lo mencionamos el programa pasado, todos estos entes o figuras para nosotros solamente son simbólicas y son arquetipos de proyecciones del ser humano, ¿no? Nada más, ¿no? Pero sí hay cosas muy muy buenas. De hecho en YouTube pueden encontrar varios videos de Michael W. Ford, que es el fundador de los luciferianos, donde explica su doctrina. Bueno, hablando de esto de los nombres satánicos, en el caso de la Bey, él habla de que Satán tiene cuatro nombres, ¿no? Que tiene que ver con los elementos naturales, que es Belial. Es Belial, Leviatán, Lucifer y Satán. Como igual lo estábamos comentando fuera del aire, diferentes grimorios ponen a diferentes príncipes del infierno. Bueno, el que a veces no aparece en todos es Belial. A veces, por ejemplo, aparece Samael en otros grimorios. Su base la toma del grimorio de Abramelín el Mago. Toda la base que viene dentro de la Biblia satánica para los rituales es de ahí aparece. Y pues nos da ya un poco de pie para cerrar un poquito con uno de los símbolos, digamos, un poco más controvertidos, que es el famoso sigilo de Leviatán, que nosotros utilizamos como escudo modificado también. En realidad no tiene su mote satánico o satanista. Es el que traes tatuado, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, ese es nuestro logotipo. Sí, no tiene este mote. Eso lo utilizan mucho los metaleros. Pero hasta con la Bey, de hecho. Sí. La Bey en su primera edición de la Biblia, la abres y viene, y de hecho en una edición en español, creo que es la que tienes tú, la de la roca, viene este símbolo, que en realidad es un símbolo alquímico.
No del azufre, porque mucha gente dice es el símbolo alquímico del azufre, es el símbolo alquímico del sulfuro. Y pero para la Bey tiene connotaciones fálicas y es muy parecido a esta parte que tiene precisamente la figura de Baphomet, en el vientre. Entonces, por eso algunos le llaman sigilo de Leviatán, le llaman cruz satánica. Sí. Leviatán porque también es como una serpiente, ¿no? Ajá, abajo exactamente. En 8, que es infinito, ¿no? Igual tiene representación del infinito, con cuestiones de los opuestos, y tiene una connotación fálica que dentro del ritual del satanismo, una de las partes de la utilería para ciertos rituales es tener un falo, normalmente de madera, ¿no? Entonces tiene estas connotaciones fálicas. Y algunas agrupaciones todavía sí lo asocian, como comenta Marco, al azufre, ¿no? Uh-huh. Y eso porque es el olor del infierno y un montón de cosas, ¿no? Que creo que hablábamos de Dante, creo que Dante es el primero que dice que donde está ya Satán, es el sulfuro. Desprende ese olor, exactamente, por eso es el símbolo que se utiliza. Ajá. Pero realmente antes... Ya yendo a la simbología alquímica. Ajá, y era un símbolo alquímico, y realmente hasta la Bey se le dio esta connotación del satanismo. Él sí fue el que se lo puso. Sí, porque este símbolo la gente no lo tiene muy ubicado. No tiene ubicada la cruz invertida y tiene ubicado el pentagrama. Pero este sí lo vemos en satanistas ya especializados, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita en una banda no propiamente de metal, pero que ha estado siendo muy popularizada, que es Ghost. Ghost ha utilizado en sus discos tanto simbología del sigilo de Lucifer como el de Leviatán. Marilyn Manson en su último disco, que también le dio como una cuestión muy mitológica, empezó a utilizar igual ciertas cuestiones simbológicas. Se tatuó el sigilo de Lucifer en la mano, tiene el solve coágula en las manos también, ¿no? Esos principios del ocultismo. Pero sí, el de Leviatán realmente no, porque su acepción o su connotación satánica es realmente pues la más moderna de todas, ¿no? Porque hasta la Bey era simplemente un símbolo alquímico y ya. Y sí, tal vez estas connotaciones del infierno por la idea de Dante. Del sulfuro, del ¿no? sulfuro, Pero de que a eso ya huele venga el la infierno. asociación, ¿no? Sí. Ajá. Yo he visto algunas que llegan a hacer esta mezcla, que le ponen las letras que dicen Leviatán y la cruz, ¿no? Ajá. Pero eso es mucho más moderno. Ajá, totalmente, es mucho más, es el símbolo, digamos, pues más moderno, entre comillas. Cosa bien curiosa, ¿no? Porque tal vez muchos piensan de, bueno, si la Bey lo agarró, como por qué no tomó mejor ese como su escudo más particular. Pero sí, ahorita ha tomado mucha popularidad. Sí, lo que yo he visto, como que ya comienza a suplantar a los otros dos, ¿no? De hecho, en la serie esta de Sabrina, en esta parte del juicio, el que supuestamente es como el representante de Satán en la tierra, trae una toga, y en la toga está el sigilo de Leviatán. Entonces, sí, ya está tomando. Que se lleva su simpleza, ¿no? También, que la gente no sabe, el que lo vea y lo reconozca, ¿no? Porque ya como que tenga más simbolismo, la gente tal vez lo entienda algo más complicado, y es al ser más simple. Yo creo que por eso eso fue la idea que nosotros tuvimos, ¿no? O sea, nosotros antes teníamos un sigilo un poco más complejo, cuando nuestra agrupación se llamaba Cersat Deus, y entonces decidimos tanto modificar el nombre a uno más simple y más universal, y utilizar igual un símbolo más simple porque es más entendible y más universal, ¿no? Ya le metes más símbolos y de repente la gente como que sí se saca de una... Y bueno, tiene que ver mucho con mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia precisamente por eso hace esto con marcas como la de los tenisitos, de la palomita para no meterles un gol, y la otra de las 3 rayitas, pues por eso lo hacen tan simple, porque es más fácil de digerir. Para que la gente lo se identifique con él exactamente. Y lo reconozca. Y lo asocie fácilmente. Sí, exactamente. Bueno, pues llegamos al fin del programa. Pues gracias, terminamos con esto del sigilo de rayando, y si lo logramos. Así es, pero bueno, estamos conscientes de que el tema es bastante extenso, bastante largo. Nos podríamos aquí pasar toda la noche platicando de esto, y el otro sábado y el otro sábado. Pero pues bueno, esto que aquí nos han venido a compartir nuestros amigos de la iglesia de Satán. Lo que nos vienen a compartir, bueno, es precisamente para que nos dé pauta, ¿no? Para que nos dé una ruta de cómo seguir investigando a todos los interesados en este tema, y pues sí, finalmente una orientación de cómo irle entrando al asunto. Y bueno, ¿por qué nos repite nuevamente sus
sus links, sus Las vínculos redes para sociales. que la gente Aquí pues, con ahí el buen pueda- Esteban, que él es el amo de la tecnología. Claro que sí, bueno, en Facebook estamos como Templo de Satán. Ujú. Ya tenemos una que es El Templo. Que es nuestra página de respaldo porque hemos sufrido denuncias por Entonces, desgracia. Sí, en Twitter estamos como Templo Satán. Ujú. Y bueno, aquí igual lo podemos anunciar de una vez. Ya en esta semana iniciamos con Instagram, también para que nos empiecen a seguir, por favor. Y con Film 1670 tenemos una campaña de fotografías que también se van a estar lanzando en Instagram, para que las estén checando. Y Sendero Siniestro en En YouTube, YouTube. que Ujú. también está un poquito rezagado el canal por cuestiones, la tecnología son unos pasos para adelante, otros para atrás, entonces Sí. tenemos problemas ahí para subir cierto material, pero se va a retomar. De hecho, muchos de los temas que hemos estado platicando se han tomado ahí en el canal, entonces pueden checarlo. Y pues, cuando gusten, igual por acá estamos para seguir ahondando en más temas sobre esto que es el satanismo. Ok, pues bueno, gracias al Templo de Satán por haberse dado la vuelta nuevamente por acá a Metalízate. Mi nombre es Tifus, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo sábado. Y bueno, pues les dejo allá al bueno Celot, que está en controles técnicos. Y pues también dice Abur. Gracias, nos vemos.